El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, ha decidido dimitir de su cargo tras el escándalo que se ha desatado a raíz del registro notarial de una conversación privada que sostuvo con un alto cargo de Moncloa. En dicha conversación, el interlocutor confesaba presuntos delitos fiscales vinculados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este hecho, que ha tenido un gran impacto mediático, ha desencadenado una serie de tensiones internas dentro del Partido Socialista madrileño, que finalmente han llevado a Lobato a tomar la decisión de abandonar su puesto de liderazgo. Antes de continuar, suscríbete si quieres acabar con toda esta gente corrupta que se queda con nuestro dinero. La noticia de su dimisión se conoció este martes, cuando Lobato, visiblemente afectado, comunicó su decisión de dejar la Secretaría General del PSOE madrileño. Su renuncia se produjo en el marco de un enfrentamiento abierto con la dirección nacional del partido, en particular con Ferraz, que ha ejercido una presión creciente sobre su liderazgo. El dirigente socialista se había aferrado con firmeza a su cargo, pero en las últimas horas reconoció la imposibilidad de continuar al frente de la organización, ante el creciente malestar interno y la presión de una gran parte de la militancia, que veía en su figura una fuente de divisiones y escándalos. En una carta dirigida a los militantes, que fue distribuida a los medios de comunicación, Lobato explicó que su decisión era consecuencia de un proceso largo de reflexión, en el que, según indicó, había llegado a la conclusión de que ya no podía seguir al frente de la formación. En su misiva, expresó que, pese a los intentos de mantener su posición, las circunstancias actuales le impedían continuar liderando al Partido Socialista madrileño. Con esta dimisión, se cierra un capítulo tumultuoso dentro de la política regional y se pone fin a las voces casi unánimes dentro de su propio partido que reclamaban su salida tras los escándalos que habían rodeado su gestión. Este episodio ha sido uno de los más polémicos en la historia reciente del PSOE madrileño. Durante los últimos días, la figura de Lobato estuvo en el centro de un intenso debate dentro de la formación. Muchos miembros del partido consideraban que su permanencia en el cargo era insostenible tras la difusión de los detalles de la conversación con el cargo de Moncloa, que ponían en duda la integridad de varias personas cercanas a la presidenta madrileña. Las presuntas implicaciones de estos delitos fiscales se sumaron a una serie de tensiones previas, que acabaron por hacer que su posición fuera insostenible, tanto a nivel interno como en la opinión pública. El contexto en el que Lobato tomó esta decisión es crucial para entender las dimensiones políticas de su renuncia. Su salida se produce en un momento especialmente delicado, en el que el Partido Socialista madrileño enfrenta una crisis interna sin precedentes. Desde que se conoció el contenido de la conversación registrada notarialmente, las críticas hacia Lobato se intensificaron, sobre todo por su relación con algunos de los temas más espinosos de la política regional. No solo se cuestionó su manejo de esta conversación, sino también su capacidad de liderazgo frente a un rival tan potente como Isabel Díaz Ayuso. La incapacidad de Lobato para articular una oposición efectiva a la presidenta de la Comunidad de Madrid fue otro de los factores que contribuyó a su caída. A lo largo de su mandato, Lobato había sido señalado por muchos de sus compañeros como un líder incapaz de cohesionar al partido y de hacer frente a los desafíos políticos que plantea la popularidad de Ayuso en la región. El escándalo también coincidió con un momento de fuertes críticas dentro del Partido Socialista, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Lobato había sido uno de los críticos más abiertos de la gestión de Pedro Sánchez, en particular de la ley de amnistía y de las políticas adoptadas por el gobierno central en relación con la crisis territorial en Cataluña. Su apoyo a algunas de las posiciones más críticas de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, contra Sánchez, y su rechazo a ciertas decisiones clave del gobierno central lo habían puesto en el punto de mira de la dirección nacional del PSOE. Las relaciones entre Lobato y Sánchez se habían ido deteriorando en los últimos meses, lo que dejó claro que, en este entorno, no podría mantener mucho tiempo más su puesto al frente del Partido Socialista madrileño. Este conflicto no solo ha afectado a la figura de Lobato, sino que también ha puesto en evidencia las tensiones internas dentro del partido a nivel nacional. La constante presión de Ferraz, la sede nacional del PSOE, por eliminar cualquier tipo de disidencia interna, ha quedado patente en este episodio. A pesar de los esfuerzos de Lobato por resistir, su renuncia demuestra cómo, dentro del PSOE, no se toleran voces críticas hacia la dirección nacional, especialmente cuando esas críticas se consideran un obstáculo para la unidad del partido y sus aspiraciones electorales.
El panorama político en la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente sumido en una situación de incertidumbre, marcada por la tensión interna dentro del Partido Socialista, PSOE, regional. Los socialistas madrileños se encuentran ante un momento crucial, ya que buscan un nuevo liderazgo que logre consolidar la organización y recuperar el terreno perdido frente al Partido Popular PP, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El debilitamiento del PSOE en la región ha sido evidente en los últimos años, y su incapacidad para hacer frente a las crecientes fuerzas del PP ha generado una crisis de identidad que ahora requiere de una intervención decisiva. En este contexto, el nombre que más suena para tomar las riendas del partido y sustituir a Juan Lobato, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario general del PSOE madrileño, es el de Óscar López, actual ministro de Transformación Digital y Función Pública en el gobierno de Pedro Sánchez. Desde la sede nacional del partido en Ferraz, López ha sido presentado como la figura que puede restaurar la unidad del PSOE en Madrid, poner fin a las luchas internas que han debilitado al partido y, sobre todo, dar un nuevo impulso a la oposición al gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid. La cercanía de López con la dirección de Pedro Sánchez ha sido uno de los aspectos destacados en su candidatura, ya que su nombramiento podría ser interpretado como un movimiento para estabilizar la situación interna del partido y devolverle la fortaleza necesaria para hacer frente a la hegemonía del PP. López, quien ha desempeñado un papel destacado en la política nacional como uno de los ministros del gabinete socialista, ha sido visto por muchos como una opción que podría contribuir a revitalizar a un PSOE madrileño que, en los últimos años, ha estado marcado por luchas internas, divisiones y la creciente influencia del PP en la región. Su llegada al liderazgo madrileño del partido podría significar un intento de fortalecer la imagen del PSOE en la región, ofrecer una alternativa sólida a la gestión de Ayuso y, al mismo tiempo, restaurar la confianza de los votantes que han visto al partido dividido y sin una estrategia clara para hacer frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En paralelo a esta posible llegada de López, la dimisión de Juan Lobato, hasta ahora secretario general del PSOE de Madrid, ha puesto fin a un proceso de lucha interna que se había prolongado durante meses. Lobato, quien intentó mantener su cargo frente a las presiones internas y externas, finalmente ha sucumbido a las tensiones dentro del partido y a la presión de la dirección nacional encabezada por Pedro Sánchez. A pesar de sus esfuerzos por aferrarse al liderazgo, Lobato no pudo superar las disputas internas, las críticas desde la propia militancia, y en última instancia, la falta de estrategia frente a los avances del PP en la región. Su enfrentamiento con la dirección nacional, que ha sido cada vez más evidente, también jugó un papel clave en su salida. En una época en la que el PSOE bajo Pedro Sánchez ha demostrado ser implacable con las disidencias internas, Lobato no pudo conseguir el apoyo necesario para mantenerse al frente del partido. La dimisión de Lobato no es un hecho aislado, sino que refleja una tendencia más amplia dentro del Partido Socialista en los últimos años, la creciente dificultad de la organización para gestionar las disidencias internas y su énfasis en la centralización del poder en torno a la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este proceso de purga interna y de eliminación de figuras que no se alinean completamente con la línea oficial del partido ha sido una constante en la política socialista desde la llegada de Sánchez al liderazgo del PSOE, y la salida de Lobato no ha hecho más que reforzar esa idea. La falta de una estrategia eficaz para contrarrestar el ascenso de Ayuso en Madrid, sumada a los conflictos internos que socavaron la cohesión del partido, han desembocado en una crisis de liderazgo que ahora requiere una solución urgente. Con la dimisión de Juan Lobato, el PSOE de Madrid cierra un capítulo particularmente complicado en su historia reciente, uno marcado por tensiones internas, escándalos mediáticos y una creciente desconfianza tanto dentro del partido como en sus votantes. Este momento de transición, que podría haber sido percibido como el final de una era problemática, abre a su vez un nuevo capítulo para la formación socialista madrileña, uno en el que la posible llegada de Óscar López al liderazgo regional representa una oportunidad para recomponer el partido y recuperar el terreno perdido en la Comunidad de Madrid. Para los socialistas madrileños, la figura de Óscar López encarna la esperanza de un renacer político. Tras años de divisiones y dificultades, los militantes del PSOE en Madrid confían en que bajo su liderazgo el partido pueda recuperar la estabilidad que ha ido perdiendo progresivamente en los últimos tiempos. López, quien cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PSOE y de Pedro Sánchez, se presenta como una figura que podría, en teoría, poner fin a las luchas internas que han socavado la unidad del partido. Su llegada al liderazgo regional no solo es vista como un intento de restaurar la cohesión interna,
sino también como el punto de partida para desarrollar una estrategia más sólida y coherente para las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aunque López tiene el apoyo de la cúpula socialista, la situación es más compleja de lo que podría parecer. La tarea que tiene por delante no es sencilla, ni mucho menos. Aunque pueda contar con el aval de Ferraz, la dirección nacional, aún queda por ver si su liderazgo será capaz de superar las profundas tensiones internas que han marcado al PSOE madrileño en los últimos años. Las divisiones entre las distintas facciones dentro del partido, algunas de las cuales se han hecho públicas en los últimos meses, podrían seguir siendo un obstáculo significativo para la consolidación de su autoridad. Además, la capacidad de López para devolver la confianza a los votantes del PSOE en una región donde el PP sigue dominando de forma casi absoluta es una incógnita. Madrid es un terreno especialmente difícil para los socialistas, que no solo deben enfrentarse a un gobierno autonómico liderado por Isabel Díaz Ayuso, cuya popularidad sigue siendo muy alta, sino también a una polarización política creciente que ha marcado a la región en los últimos años. La tarea de recuperar la confianza de los militantes y de los votantes del PSOE será titánica. No se trata únicamente de reconstruir la organización a nivel interno, sino de presentar una alternativa real y atractiva para los ciudadanos madrileños, que en gran medida se sienten identificados con las políticas y la gestión del Partido Popular en la comunidad. Ayuso, que ha logrado mantenerse en el poder con un apoyo popular significativo, ha consolidado un liderazgo que parece casi inquebrantable, lo que convierte la labor de la oposición en un desafío aún mayor para el PSOE. Por lo tanto, la llegada de Óscar López podría ser la oportunidad que los socialistas han estado esperando para dar un giro en su estrategia, pero también corre el riesgo de ser un desafío si las tensiones internas continúan siendo un obstáculo insuperable. En este sentido, la clave del éxito de López residirá en su capacidad para unir al partido y formar un equipo sólido, capaz de gestionar la diversidad de opiniones y posicionamientos dentro de la formación socialista. Esto implicará no solo una labor de conciliación interna, sino también una capacidad de coordinación efectiva con la dirección nacional de Pedro Sánchez. López tendrá que navegar en un entorno político cada vez más polarizado, en el que la crítica al gobierno de Ayuso es constante, pero la necesidad de ofrecer una alternativa viable y clara para los ciudadanos madrileños también se ha convertido en una prioridad. La oposición a Ayuso no solo debe ser firme, sino también coherente, alineada con los intereses de los ciudadanos, y capaz de diferenciar al PSOE de las propuestas del PP. Es también importante reconocer que la situación política y mediática en la Comunidad de Madrid se está tornando cada vez más polarizada. Por un lado, la figura de Isabel Díaz Ayuso sigue siendo una fuerza dominante en la región, mientras que, por otro, el PSOE se enfrenta a las críticas tanto internas como externas. Los socialistas madrileños no solo tendrán que lidiar con las dificultades inherentes a la renovación de su liderazgo, sino también con las presiones externas para ofrecer una alternativa política que no solo sea realista, sino también atractiva para los votantes que, hasta ahora, han apoyado en su mayoría al PP en este escenario. La capacidad de López para articular una oposición sólida y efectiva será crucial. Esto implica no solo cuestionar la gestión del gobierno de Ayuso, sino también ser capaz de presentar propuestas claras y factibles para mejorar la vida de los madrileños, en temas como la vivienda, el empleo, la educación o la sanidad. El proceso de renovación del liderazgo socialista en Madrid, con la salida de Lobato y la posible llegada de López, no solo marcará el futuro inmediato del partido en la región, sino que tendrá repercusiones más amplias para el futuro del PSOE en toda España. Si el PSOE madrileño es capaz de superar sus dificultades internas y ofrecer una oposición creíble y atractiva, podría recuperar parte de la relevancia política que ha perdido en los últimos años en Madrid. Sin embargo, esto no será fácil. Aunque la dimisión de Lobato puede interpretarse como el fin de un ciclo de crisis internas, la llegada de un nuevo líder abre nuevas incógnitas sobre cómo se gestionarán esas luchas internas, cómo se articulará la oposición al gobierno de Ayuso, y si realmente el PSOE madrileño podrá volver a ser competitivo en una región donde el PP sigue teniendo el control casi absoluto. En última instancia, la capacidad de Óscar López para unificar al partido, ofrecer una visión clara para el futuro de Madrid y construir una estrategia electoral efectiva será decisiva para el futuro del PSOE en la región. Los próximos meses serán clave para determinar si el cambio de liderazgo en el PSOE madrileño es el comienzo de una nueva etapa de éxito o si, por el contrario, las divisiones internas y la polarización política seguirán siendo un obstáculo insuperable.
Por lo tanto, los ojos estarán puestos en López y en su capacidad para hacer frente no solo a las dificultades internas del partido, sino también a un PP que sigue manteniendo un dominio casi absoluto en la Comunidad de Madrid.